Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a nuestra reflexión del Evangelio del día de hoy. Es tomado de San Juan capítulo 2, de los versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos habla, nos pide no convertir los templos en mercados. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Sabemos que el templo de Jerusalén es el único lugar del reposo de Dios. Dios solamente está presente en el templo de Jerusalén sobre el altar, ¿no? Que es el lugar más sagrado. Y cuando el pueblo va al templo de Jerusalén, está concentrado, digamos, en mirar el altar, lo más sagrado, porque ahí está Dios. Y la finalidad de aquellos que van a encontrarse con Dios es alabarlo, escucharlo, fortalecer su fe para poder regresar a la vida cotidiana en sus casas, en sus pueblos, junto a sus familias. Entonces el templo es un lugar sagrado para el culto. Y la condición que pone Jesús es que ese lugar sagrado no se convierta en mercado. Ahí en el templo, en la entrada, en el atrio de los gentiles, estaba la venta de los animales o aves que se ofrecían a Dios. Y los precios eran muy altos para las personas que venían de lejos y no podrían traer sus corderos o sus palomas o sus bueyes desde largas distancias. Hace poco alguien me comentaba allá en Jerusalén que en muchas ocasiones, ya en la víspera de la Pascua, los corderos llegan a subir de precio muy alto, a tal punto que comentaba un guía de turistas ahí en Jerusalén que muchas veces un cordero llega a costar $2,000, $3,000, nomás para nosotros tener una idea de qué está hablando ahí, ¿no? Es interesante cómo Jesús se indigna ante lo que está sucediendo, porque el mercado, ya sabemos que en el mercado las cosas tienen un precio que los vendedores les han puesto y, y se ofrece no a la persona necesitada, sino al que puede pagar. Pero aquí el problema es que pareciera que no todos pueden pagar, ¿sí? Entonces los que van al templo son de alguna manera explotados, ¿no? Se les arrebatan sus pertenencias. Qué interesante lo que dice, ¿no? Que
volca las mesas de los cambistas, se convierte como una especie de banco, ¿no?, nacional. Y, y sobre todo cuando Jesús se dirige a los que venden las palomas, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El sentido que les dice, salgan de aquí, ¿no? Y es que las palomas eh, tenían una finalidad muy importante, eran para un sacrificio de expiación, de reconciliación con Dios. Entonces como que Jesús le dice a aquellos que venden las palomas que no pueden vender por dinero lo que favorece o facilita la reconciliación con Dios, sobre todo siendo que los clientes, por decirlo así, son los pobres, los más empobrecidos. Recordemos que María y José llevan unas palomas para ofrecerlas cuando presentan a Jesús al templo, ¿sí? Entonces Dios está sobre el altar, Dios es el centro. No podemos distraernos y convertir ese lugar en un mercado, ¿no? Aquí sería muy interesante reflexionar sobre lo que dicen algunos teólogos, ¿no? La teología, la idolatría del mercado, ¿no?, del dinero, donde el dinero ocupa el lugar del ser humano, ¿no? El ser humano es desplazado del centro y llevado, digamos, a la periferia, y en su lugar se coloca al dinero, o sea, a los bienes. Entonces, Jesús también está de alguna manera diciendo que el ser humano, sobre todo los pobres que van a reconciliarse con Dios, no se les puede obstaculizar ese encuentro con Dios, ¿no? Como que Jesús le presta mucha atención a las palomas, ¿no? Esto es lo que me llamó la atención. Ahora, todas las actividades que se llevan en el templo, de alguna manera, nosotros las realizamos precisamente para favorecer la evangelización, el crecimiento espiritual de la comunidad. Ese es su objetivo principal, ¿no? Jesús, al hablar del templo, él dice que Él es el templo del Señor. O sea, de hoy en adelante nos encontraremos con Dios en Jesús. ¿Y qué significa encontrarse con Jesús? Es encontrarse con el pobre, con el emigrante, con el enfermo, con el anciano, ¿sí? El cuerpo es sagrado porque es creado por Dios. Dice San Pablo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Así pues, no se puede comercializar con lo sagrado, ¿sí? Y mucho menos poner el dinero, los bienes, en el lugar que le corresponde al ser humano. Yo creo que de aquí surgen varias preguntas, ¿no?, que nos podríamos hacer a propósito de este Evangelio de San Juan. ¿Qué tanto nosotros al lugar sagrado lo estamos respetando y lo estamos utilizando precisamente para favorecer el encuentro entre el pueblo y Dios, entre Dios y su pueblo? ¿Y qué tanto esos encuentros, esas liturgias, esas celebraciones, qué tanto la escucha de la palabra nos está llevando a colocar al ser humano, sobre todo al pobre, colocarlo en el centro de nuestras atenciones? Sí. Jesús va a ser condenado precisamente porque se convierte en una amenaza para el templo, ¿sí? Y por tanto una amenaza para aquellos que estaban beneficiándose del templo. Que el Señor nos bendiga y que a nosotros también nos duela eso que le duele a Jesús, ver que la casa del Padre, el templo, que es un lugar para el Padre encontrarse con sus hijos, resulta que hay quien lo está obstaculizando.
lo está desviando. No permite ese encuentro de padre con sus hijos. Nosotros estamos invitados a, a evitar eso, no hacerle como hacen estos doctores de la ley o los fariseos, que se quedan con lo superficial y se esconde una gran verdad, ¿no? Es el obstaculizar que los hijos de Dios se encuentren con su Padre Dios. ¿Sí? Creo que esto sería lo central. No podemos comercializar lo más sagrado, sobre todo los pobres que no pueden comprar esas palomas, y que es precisamente el sacrificio de reconciliación, de volver a la armonía, a la paz, al encuentro con Dios. Que Dios nos bendiga mucho.